Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto el poder conversar contigo. Buenas noches, ¿cómo está? Yo estoy bien aquí. También me alegra poder charlar con alguien, contarle un poco de todo. A ver, Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo has estado con este tiempo, estos vientos, el clima? eh, bien, porque mayormente paso de mi trabajo, digamos, casi no salgo hacia la calle, pero cuando sale más bien el viento aquí no es muy fuerte. Es la ventaja, no lo sentí mucho, digamos, tal vez por allá. Soy de provincia, vivo en Concepción. Ah, de provincia. ¿Cuántos años tenés, Daniela? Yo tengo 34 años. 34. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo como secretaria particular de un propietario que es productor, agricultor, ganadero. Ujú. Y en eso, la parte contable de él le llevo. Ahí paro. Por eso digo, porque paro en mi trabajo normal, así que para salir afuera no fue mucho porque en mi casa tengo la oficina, entonces más cómodo y no tengo la necesidad de ir casi por afuera. ¿Y disfrutás de tu trabajo o cómo te sentís con eso? Sí, bueno, me gusta mi trabajo, me gusta la parte contable también. Y bueno, a veces me pongo un poco cansada así porque trabajo mucho y también hay que cumplir con lo educativo, digamos. Entonces, como tengo muchas tareas así, son cargadas, digamos. Y también soy madre, entonces como que todo se me junta y me causa conflictos de mí mismo entre mi familia, entre el trabajo y todo así, haciendo todo. Me imagino. Me decís que sos mamá. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijas tengo. Una tiene 10 años, está en quinto de primaria y la otra es de 5 años. Ah, buenísimo. Y me decías que trabajas de contadora. ¿Cuánto tiempo hace que haces ese trabajo? Y ya voy trabajando con él 10 años. Ah, es 10 años. bastante. Sí, qué buen tipo, digamos, él bien, que un señor bien amable para decir así, te colabora, te ayuda, te entiende, sobre todo cuando tengo a veces cosas que hacer, a Ujú, esa parte me colabora. ujú, claro, me imagino. Y a estas horas ya descansada, llegas a la casa. ¿O cuál es tu rutina? A ver, contame un poquito. Bueno, como normal, mis trabajos, digamos, son aquí en mi casa y estoy aquí nomás y cuando él viene lo atiendo, cuando yo estoy en otras cosas, digamos, que tengo que hacer, le aviso. Si no, él mismo dice temprano, no hay para decir, él me dice a tal horario tiene que cumplir. No, exclusivamente no, o sea, tengo esa facilidad, esa de libertad también. Buenísimo. Entonces estás más cómoda trabajando en casa. Así también puedes estar con las niñas, supongo. Sí, la verdad es que es muy bueno eso, que me dio la oportunidad de que tenga la oficina en mi casa, entonces cómodamente, digamos, aunque con las cosas que hacer uno a veces se pone en ajetreo uno mismo, digamos, pero más que todo me estoy adaptando a todo eso porque a veces uno nunca termina de acomodarse. Ujú. Cuando está como, quiere más comodidad, quiere más espacio, entonces es un poco por ahí que cansa si a veces había sido tener hogar, es como que ya tenés otra rutina a cuando eras más joven, ya menos, sin hijo, entonces todo eso. Ujú. ¿Tu rutina ha cambiado desde hace mucho o
¿desde cuándo es que te sentís así cansada? Porque me decís que cansa tu rutina. ¿Desde cuándo te sentís cansada? Sobre todo cuando empecé a estudiar, porque la modalidad en la que estamos, por ejemplo, semipresencial, Ujú, es todo parte de uno, ¿no? Entonces, no es como que uno tiene que ir al colegio, volver, ya uno puede echarse, digamos, y todo eso, ¿no? Claro que ujú, tiene sus momentos uno de descansar, pero también, digamos, cuando tiene uno que hacer las cosas, a veces deja otras cosas por hacer y uno queda ahí, digamos, tenía que hacer esto, presentar mañana la tarea y apurado, digamos, entonces, pero recuerdo que va a venir mi jefe y tengo que atenderlo, así que, y los niños, mi hija el mayor está al colegio, así que al colegio también, cocinar temprano, o sea, es un poquito cansador en esa parte. ¿y te A veces gustaría, me desespero y cuando está mi marido me ayuda, pero cuando estoy solita, digamos, también. y esa ayuda que recibís de tu esposo, te alivia en eso que sentís? Cuando él está presente, sí, porque normalmente a veces, por ejemplo, ahora están en el campo trabajando, entonces están de vacaciones los niños, pero no va a ser, digamos, de aquí para adelante todas las vacaciones, entonces una semana más creo que han ampliado, pero de ahí ya me toca a mí solita, digamos. Pero cuando está él, claro, él me ayuda a llevarla, a mi hija, traerla, entonces cuando no está yo tengo que ir, dejar el trabajo, ir a dejar, a traerla, digamos. Entonces, ahí un poco incómodo, es más cansador, siento yo así. Ujú, claro, me imagino. ¿Y cómo conseguiste mi contacto? ¿Cómo te enteraste de mí? ¿Por qué quisiste contactarte conmigo? A ver, contame un poquito. Bueno, con todo lo que tenía así, contando a mis amigos que a veces encuentro y las personas que trabajan conmigo también me dijeron que me notaban rara, digamos, entonces busca ayuda, charlar con alguien, era lo que me aconsejaron, digamos, igual mi familia, porque casi como que en ellos estoy medio distante, soy un poco aislada, entonces debe ser por algo, me dijeron, entonces, ¿por qué no buscas a alguien que te pueda dar eso? Y lo conseguí, tu contacto, me lo pasaron y yo dije, "Oh, a ver, la conozco, sí, la había visto, dije, sí, la había visto, pero no tenía, digamos, conocimiento bien profundo, Ujú, por eso la contacté y a alguien de confianza, digamos, que por lo menos he conocido, digamos. claro. Y cuando decís de que tus amigos te veían rara, ¿te dijeron que notaban en vos o vos te diste cuenta? Eh, Más que todo ellos se dieron cuenta por lo que yo sentía, o sea, para mí era como algo normal, digamos, que yo iba de aquí a allá, hacía las cosas y venía y tenía que cumplir y todo, entonces en ese afán como que me vieron diferente en lo que ya estaba hablando tal vez o mostrando hacia ellos y fue lo que ellos me hicieron notar también, porque uno siente, digamos, pero a veces hasta que alguien no se lo dice, uno cree que es normal, ¿no? Claro, claro, pero ¿qué te dijeron ellos? ¿Qué notaron en vos de diferente, por ejemplo? En mi actitud, digamos que respondía a veces, ay, pero tengo que hacer esto, digamos, Ujú, déjenme un rato, digamos, entonces, pero ¿qué pasó? ¿Te podemos ayudar? No, yo lo voy a hacer, pero después, digamos, y así me estaba acumulando cosas y ellos dijeron, pero algo, en algo te podemos ayudar, no era así, digamos, ujú, este, algo te está molestando, entonces fueron actitudes así, digamos. claro. ¿Y esas actitudes ahora las notas más que ellos te dijeron o ya vos las sentías antes y no las querías mostrar o pensabas que ellos no se iban a dar cuenta? Sobre todo, más o menos volviendo atrás, por eso como mencionaba, desde que empecé a estudiar, digamos, como que me eché otra carga encima, Ujú, no lo quería tomar así, pero exige responsabilidad, digamos, entonces
ya creo que desde ese entonces empecé así, como van 2 años, digamos, y quizás fue más deteriorado ya en estos últimos meses, días que he estado así. Por eso es que ya ellos lo notaron más. Entonces, por eso me dijeron que busque a alguien con quien hablar, charlar, un profesional, porque a veces no solamente es ir nomás a buscar a alguien en terapia o que te diga o uno investigar, digamos que no. A Ujú, veces necesitamos que alguien nos lo diga, digamos, mire, usted tiene problemas y nosotros, sí, puede ser que tenga, pero si yo no sé cómo es o qué puedo hacer, no nos vamos a tratar, digamos, ni aunque sea por lo menos intentar cambiar la rutina, porque más allá de eso no van a decir que nos hace mal, digamos, la salud en el hogar, entonces, por eso, así más o menos. y eso, ahora que mencionas de la salud y el hogar, ¿cuáles han sido los síntomas, por ejemplo, que vos crees que van interfiriendo en tu hogar, en la salud? ¿Has conversado con tu esposo? En tema de salud, por ejemplo, en un tiempo estaba, al principio estaba como que enflaqueciendo porque no me adaptaba, digamos, tanto a los cambios que me exigía yo misma, Ujú, porque a veces uno cuando es nuevo en esto de la tecnología, hacer todo por internet sobre todo, uno como que está chamboneando y se desespera porque no puede, a veces no sabe, digamos, ujú. y me sentía así, a veces frustrada porque no podía, digamos, manejar ese sistema. Y entonces, desde ahí es que uno, la salud y en cuanto a la convivencia, por ejemplo, me enojaba con mi marido de todo y de nada, a veces me enojaba y él me decía, ¿por qué estás así? Yo le decía, no me moleste porque estoy haciendo, no me moleste, o sea, cortaba comunicación con él también y eso es que él dijo, bueno, parece que también habló con mi familia y él notó también que yo estaba así media rabiosa, a veces enojona, digo yo. Entonces, también los cambios que hubieron fueron para ellos notables y yo creía que estaba haciendo bien, digamos, porque me estaba esforzando en hacer lo que me propuse, digamos, estudiar, pero de ahí el trabajo y no fue pesado, digamos. Me decías que hace 2 años que sentí estos cambios. ¿Es el tiempo específico? Sí, más o menos, sí, con todo lo que me vino encima, sí, porque me puse a estudiar, digamos, antes no estaba estudiando, trabajaba nomás en mis hijas, tenía más tiempo de salir, digamos, distraerme con amigas, así, a sus casas a veces íbamos a convivir, a compartir ahí, Ujú, y ahora tengo que ver mi video, tengo que hacer mis tareas y tengo que buscar información y ya me encerré, digamos, me aislé, entonces, por eso es que digo, desde cuando más o menos estaba empezando a estudiar, 2 años atrás. ujú. Y ahora que mencionabas también el tema de la familia, ¿crees que eso también ha afectado en la interacción social? Porque me decías de que ahora ya no querés salir con amigas y que fueron tus amigos los que te mandaron también a buscar ayuda profesional. Eh, ¿Crees que eso influye también en tu rendimiento académico o en qué otras áreas o solamente esas áreas que mencionaste? Bueno, en la parte cognitiva, porque mentalmente uno a veces, como dice, se le cruzan los cables, Ujú, pero en realidad uno tiene pensamientos distorsionados a veces porque uno quiere hacerlo tal cual, las cosas marchen bien y no nos pisemos con el tiempo y todo. Entonces, mis compañeros de trabajo me han dicho, y ujú, como los que interactúo con ellos, digamos, entonces ellos han notado mucho más en mi familia porque he estado aislada, digamos, ellos me dicen, ¿por qué no salí? ¿Por qué no vení? Y les dije yo, es que tengo cosas que hacer, tengo que hacer mi tarea, pero tarea, te vas a enfermar. Y después me dieron, pero tenés que salir por lo menos fin de semana y todo así. Pero como digo, hay casos que uno debe cumplir
Bueno, por eso digo, mentalmente a veces pienso, ¿por qué tanto me afano, me ajetreo si hay cosas que nos puede ayudar la, en la internet, digamos, las redes sociales nos ayudan en esa parte, hasta videos los muestran a uno de cómo sobrellevar, digamos, las cosas, pero a veces uno se encierra en que no, no es verdad, digamos, Ujú. y ahí queda en ese aislamiento. Y en ese aislamiento, ¿qué haces? ¿Haces la tarea efectivamente como decís o qué pasa en tu rutina diaria? Bueno, a veces, en medio de lo que estoy haciendo mi tarea, me acuerdo que tengo que hacer algo en mi trabajo, llamo, porque a veces hasta me olvido de las cosas, Ujú, porque estoy pendiente de mi tarea y me olvido de pagar el internet, aunque sea así. Y de ahí me pongo a poner a ver mi TikTok un rato, Facebook, o sea, mientras las redes sociales, un rato ahí me distraigo. Pero de ahí recuerdo que se pasó la hora y tengo que seguir haciendo, y sigo haciendo, digamos. Entonces, ujú, me canso. En esa parte sí, pero así la llevo y bueno, yo creo que después de estas tareas como viene así, yo creo que va a ser más liviano, pero más allá de eso me gusta así, pero como nos exige, digamos, la información que uno tiene que buscar, a veces ahí es un poco complicado en el tema de relacionarse y el aislamiento que uno tiene, porque a veces uno tiene que salir, digamos, no tiene tanto que estar ahí metido, entonces debe salir, pero siento que no tengo nada que hacer, como pocos amigos, salgo afuera y yo digo, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy? Digamos así. Y con mi hija, digamos, porque uno solo es diferente, uno se va, digamos, se va de paseo y qué sé yo, pero cuando tenés hijos, digamos, estás preocupada en tus hijos, si ese lugar les va a gustar, no les va a gustar y al final uno decide por quedarse nomás porque por protegerlos y muchas cosas también. ujú. ¿Y qué has hecho, por ejemplo, escuchándote yo de que has intentado salir, pero no sabes dónde ir, no sé, me decías que tenías pocos amigos, eh, decidí no ver a esos amigos o no estar con esos amigos, ¿por qué no ir con ellos? Porque cuando estaba, por ejemplo, tenía tiempo, yo sentía que tenía tiempo cuando no estudiaba, yo hacía mis cosas de mi trabajo y como mi jefe no para todo el día aquí todos los días, él viene a veces 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, entonces el demás tiempo lo ocupaba Ujú, y iba, hacía, como le decía, a cocinar y todo eso, pero después ahorita ya yo veo las posibilidades donde debo de sentirme bien y también mis hijos, digamos. Y a veces como que ellos ya se aburren cuando son más chiquititos, son más tranquilos, pero mi niña está ya llegando casi a la adolescencia, y son frustrantes, son aburridos y uno incómodo se siente, digamos. Por eso es que uno siente que ya no encuentra ese lugar adecuado para distraerse, digamos. claro. Y aparte de todo eso que me mencionas, algo que hayas descubierto últimamente o han sido estos sentimientos persistentes? ¿Desde cuándo has notado de que se ha incrementado más, ha disminuido o cuándo te pasan, por ejemplo, por lo general este tipo de cosas o estos sentimientos? ¿Cuándo los sentís? Cuando hay materias pesadas y se enferman mis hijas, Ujú, ahí lo siento más peor todavía, porque esa preocupación de uno de cumplir con un rol de madre, de curarlos y todo, verlos sanos, te saca del mapa, digamos, el ujú. lado educativo, digamos, y uno no se concentra, entonces de ahí es que ya uno se siente más pesado y todo, y cambia de humor, hasta de rabieta uno hace, digamos, decía, no quiero, ¿por qué me pasa esto? Y nosotros pensamos, digamos, ¿por qué a nosotros?
siempre y cuando nosotros no somos, como te puedo decir, no somos dueños de nuestra vida 100%, ¿no? Ujú, Dependemos de muchas circunstancias, la alimentación y también en la parte social de la familia, la colaboración y a veces como que no pueden, no te colaboran y te sentís mucho más que quieres hacer las cosas y no te salen, digamos, y al final te causa un revuelto en la mente y vienen esos sentimientos de tristeza, impotencia de no poder cumplir, entonces, y de ahí uno viene algunos síntomas, dolores, digamos, que son a raíz de los sentimientos que uno tiene. ¿qué tipo de Es lo que, dolores, Daniela? por ejemplo, dolores de cabeza, de espalda, a veces cuando uno está mucho tiempo sentado investigando así las cosas o preocupado, más que todo dolor de cabeza en esa parte. Ujú. ¿Y qué es lo que más te preocupa? ¿Que tus hijas se enfermen, el trabajo o ambas cosas? Porque mencionaste ambas, ¿no? El que se te acumule el trabajo, el estudio, las niñas. Bueno, sobre todo uno pues piensa, digamos, si los hijos, si uno no tiene trabajo, no puede darle una comodidad a sus hijos, un mejor hogar, un mejor ambiente, digamos. Entonces, depende del trabajo también. Y el estudio, por ejemplo, me entré yo a estudiar así para poder ayudarlas a ellas, Ujú, sobre todo comprender cómo son mujercitas, comprender sus cambios de actitud, sus formas de pensar, digamos, de ellas. En esa parte yo por eso me entré, aunque yo sé que, bueno, ahora estudiando no se puede tratar a un familiar, ujú, pero, o sea, yo quiero comprender más o menos qué tienen ellos y poder guiarlos a algo de eso. Entonces, me preocupa su salud también de ella, de mí también, aunque yo sé que quizás me hago más daño pensando esas cosas, pero uno viene detrás del otro. Si uno se da cuenta, pareciera que dijera, no, yo me centro en mi familia, quiero que esté bien y todo sí, pero depende a veces del trabajo. ujú, Y si tu pareja trabaja, te ayuda, te facilita mucho, digamos, pero cuando lo haces tú misma, te sentís responsable. Entonces, esa parte, yo me siento así responsable porque yo he trabajado y desde que yo tenía mi pareja, yo siempre trabajé, yo conocía a él trabajando, entonces, como que yo era independiente también y él también. Entonces, en esa parte, ser dependiente ya no es una opción para mí. Quizás podría ser si yo me llego a enfermar o algo, digamos, ya dejaría por un tiempo el trabajo, qué sé. Pero yo sentiría que algo me falta en esa parte, porque ya uno se acostumbra, digamos, y después como que quedarse ahí también encerrado y no hacer nada de algo que te, algo, que te lleve a tener una relación social con otras personas, yo creo que es mucho más complicado esa parte. mm. Me mencionaste que estudiabas. Sí, de no lo que estoy estudiando ahora, digamos, estoy estudiando psicología. Ah, ya. A raíz de eso fueron, por eso le decía mi ajetreo hace 2 años, exclusivamente hace 2 años y medio que estoy estudiando. Ujú, Por eso es que se me modificaron ciertos roles que debo cumplir como familia, en el trabajo, como colega de trabajo. Entonces, lo vieron esos cambios mis colegas de trabajo desde que empecé a estudiar justamente. ujú. Porque o sea, me saturé yo misma en las cosas, digamos, que hago y le dedico más tiempo al estudio. A veces hago mis trabajos, pero siento que necesito estudiar y hacer mis cosas. Entre esa afán y más mi guía, por eso le decía 2 años y medio aproximadamente, porque empecé a estudiar. ¿Y qué has pensado hacer al respecto? ¿Cómo te estás organizando ahora? ¿Has cambiado algo en tu rutina desde hace 2 años que empezaste?
o para sentirte mejor, por ejemplo, o has visto que le has ido perdiendo el interés por el estrés, por la presión. Sí, al principio era para mí un poco más difícil. El adaptarme fue algo que no sabía cómo hacerlo, porque yo viajo desde aquí a pasar clases, son 6 horas de viaje, entonces, y eso es cansador. A veces uno llega a la U y siente que tiene sueño, digamos así, cansado. Entonces, pero aquí cuando estoy, por ejemplo, en mi casa nomás, yo trato de hacer mis cosas. He intentado reorganizarme, digamos, para hacer un día mis cosas de trabajo, otro día mis labores de educativos y mi familia, pero la familia es de todos los días, ¿no? Entonces, una cosa, la rutina de la familia es la misma: levantarse, hacerles de comer, que se bañen, vestirlos. Y en un tema de educativo, de estudiar, para mí, por ejemplo, me he planteado el lunes solo miro mi video, después ya hago mis actividades martes, miércoles, digamos, para que no me pise el tiempo. Pero a veces cuando tengo trabajo, llega mi jefe, entonces tengo que cambiar eso, ese rol, ya ahí trabajar. Ya cuando llega jueves estoy apurada haciendo, digamos, a veces. Ujú, Y eso me causa así, como me pone frustrante, digamos, porque no puedo hacer todo en ese ujú, momento, lo que yo quisiera. ujú. ¿Y Bien. cómo manejas esa frustración? A veces me echo a dormir un rato, simplemente cuando estoy enojada y siento que me hace falta algo y que voy a, me echo a dormir, porque si yo sé, si me quedo despierto, tal vez va a aparecer alguien y voy a renegar. Peor si mi marido, a veces reniego, digamos, con él y él dice: "¿Qué te pasó?", y ya, échate a dormir. Me echo a dormir, descanso un rato, parece que eso también, o sea, el cuerpo necesita descansar. Entonces hasta la misma mente dejar de pensar por un momento creo que es saludable, y en esa parte hago eso. ¿Cómo estás durmiendo en las noches? ¿Dormís de corrido? ¿A qué hora te acostás? Bueno, por lo general me acuesto tarde, 10, 11 de la noche a veces, porque me quedo viendo videos de lo que estoy haciendo, quizás mis tareas pendientes de esa semana, y me quedo hasta tarde. Pero me levanto 7:30, 8, digamos, entonces logro reponer casi en la mañana un poco de lo que no he hecho en la noche, y de ahí a veces me quedo hasta tarde, sí. Por lo general me quedo hasta tarde. ¿Y te cuesta conciliar el sueño o cuando te acostás te dormís rápidamente? Cuando me acuesto me duermo, pero si hay algo un problema o un accidente que hubiera pasado, de ahí sí estoy así despierta, digamos, me cuesta dormir. Pero si es que estoy cansada, si no ha pasado nada en ese día, algo novedoso, rápido me duermo. Cansada, me duermo. Ujú. Pero algo que te preocupa, por ejemplo, ¿has notado estas últimas semanas que has conciliado el sueño rápido o has tenido más situaciones esas que te preocupan y no te dejan conciliar el sueño? Por lo general, las semanas que han pasado sí he podido conciliar el sueño, me duermo, pero esta última semana que estamos pasando, estos días, han habido acontecimientos que me han llevado a no conciliar bien el sueño, porque no estoy acostumbrada a dormir sola, y mi marido justamente viajó al campo, y como que no me gusta quedarme sola, y eso me dificultó a veces hasta dormir. Y también de mi trabajo pasó un accidente que se enfermaron 2 trabajadores en el campo, porque paran en el campo y a uno le picó la víbora. ¿Te puedes imaginar cómo llegó él aquí al pueblo, digamos? Y fue algo que me traumó en ese momento, me asusté,
y no pudimos, no supimos cómo hacer, cómo actuar y rápido lo llevaron al centro médico, estaba bien mal, de ahí lo llevaron a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, eso pasó hace dos noches atrás, digamos, y el saber que cómo está, cómo va a recuperar eso también, no se puede conciliar bien eso. En esa parte no, digamos. Ujú. ¿Cuándo pasó eso? El martes en la tarde pasó eso. El martes. ¿Y él ahora cómo está? Ahora ya estoy mejor porque ya sé de noticias de él, digamos que está más estable, está bien, ya está fuera de peligro porque no estaba en realidad aquí, se fue bien mal, así que ya nos avisaron que él está bien y que solamente es recuperación. Y eso me decís que afectó un poco tu rutina de sueño. Sí, en estos días sí. Normalmente casi no podía dormir. O ¿Es sea, alguien conocido? me asusté feo. Ujú. ¿Es alguien conocido cercano a ustedes o no es o es un colega? Es un colega de trabajo de mí, Mm, un bien. colega de trabajo. Y lo conoces desde hace mucho. Sí, hace muchos, unos 2 años por lo menos él estuvo trabajando acá y volvió y casualmente eso le pasó. Claro. Sí, lo conozco. Este tipo de situaciones te afectan mucho. Sí, bastante. O sea, creo que porque uno está susceptible en cuanto al estado de ánimo que uno tiene, a veces está desanimado y que le pasen estas cosas encima, Ujú, eh, impacta mucho, digamos, en nuestro sistema sobre todo, porque por estar preocupada no te alimentas bien, digamos, ujú. porque, o sea, que alguien se muera en estas condiciones de la nada. Yo estaba asustada, de verdad, demasiado asustada y yo no sabía qué decirle a mi jefe porque él estuvo también conmigo aquí. Él lo trajo del campo, entonces yo dije, pucha, peligroso que pase algo porque le cobran, un muerto le cobran a uno más que un vivo, ¿vale? Claro. Entonces, eso fue algo que me causó demasiada preocupación así. Y en estas situaciones de accidentes y laborales, por ejemplo, ¿cuál es tu participación como colega de trabajo o como parte de la empresa? Eh, yo, yo soy secretaria, me gusta Ujú, la parte contable y soy secretaria, entonces yo llevo todo lo que es pago, recibos que ellos traen, digamos, para contabilizarlo, entrada y salida. Como él vende, digamos, animales de ganado, ujú, las ventas, las compras, gestionar todos los insumos. Entonces, toda la parte contable me encargo de pagarle a los trabajadores. Entonces, yo trabajo aquí en el pueblo, la propiedad está en el campo. ujú, Entonces, mi jefe vive de aquí unas 2 horas, vive él, yendo hacia Santa Cruz. Y de allá él viene, pasa por aquí al campo. ujú. Sí. Bien, bien. Entonces, de acuerdo a todo lo que me has contado, ¿cómo, por ejemplo, antes de conversar conmigo, decidiste hacer cambios en tu rutina o qué hiciste primero para resolver esa situación en la que sentís que te encontrás, por ejemplo? ¿Qué es lo que te preocupa específicamente para poder buscar ayuda? Bueno, son varias cositas, digamos. Primero, en el área laboral, es que sea uno despedido, digamos, por cosas que las actitudes que uno tenga, entonces pueden tomar la determinación de que usted necesita, qué sé yo, un cambio, digamos, Ujú, aquí tal vez por lo que ha estado mucho tiempo ya necesita un cambio y puede ser que le den, digamos, un despido a uno, porque lo ven, digamos, que se siente mal, ¿no? Y en el área social, digamos, o de hogar también,
que las personas se acobarden de uno y le empiezan a gritar y decir que vos tenés esto, no, pero no buscas ayuda, digamos. Ujú. Entonces, y el bajo rendimiento que uno puede llegar a tener en lo académico, digamos, porque uno está pensando en una cosa, en otra cosa y no soluciona ninguna. Uno sabe sobrellevar, digamos, por decir así, porque la vida pienso que se trata de eso, sobrellevar las cosas. Y tal vez algunos tips que tengan o tienen los profesionales como ustedes, nos puedan colaborar, digamos, ayudar, que uno no sabe que lo que está haciendo está mal, pero necesita que alguien se lo diga, ¿no? Y algunas personas si necesita que alguien se lo diga, puede hacer esto, cambiar esto para mejorar, digamos, porque el impacto de aislamiento o eso que uno puede tener por las cargas que uno tiene, lo lleva a situaciones de que uno no sabe qué hacer en ese momento, cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Pero esas cosas que mencionás que haces mal, ¿vos determinaste que estaban mal o te dijeron que las estabas haciendo mal? He dejado de hacer quizás algunas cosas, por ejemplo, siempre iba al campo con ellos, así iba de vez en cuando y he dejado de hacer eso y como que a veces viene y me piden algo y yo le digo, pero ya se lo entregué, digamos, ya lo hice y ellos me lo están recordando y yo no les puedo decir de buena forma, digamos, Ujú. saben que ya les pasé, digamos, necesitan algo más, lo olvidaron, pero ya la respuesta de uno va identificando, ellos mismos dicen, ¿por qué nos dice así, digamos, a veces? O necesitamos nosotros tal cosa para que podamos movernos cuando salimos. Y yo le digo, está bien, hablen con el jefe, desligándome de esa responsabilidad, digamos, hablen con el jefe, así, más cortante. Ujú. ¿Y vos te das cuenta cuando actúas así o es cuando ellos ya te dicen que estás actuando así? Bueno, prácticamente lo he escuchado entre ellos que he ido así, otro trabajador ha venido y me ha dicho, digamos, por qué estaba enojada, digamos así, por qué se sentía así, por qué estaba así. Y yo le dije, no sé, le dije, tal vez en ese momento estaba pensando en que tengo que hacer otra cosa y por eso es que le respondí así, digamos, o estaba ese día así actuando, porque para que uno, digamos, actúe de alguna forma así tan exaltada, tiene un motivo, ¿no? A veces Ujú. ellos no lo conocen, pero nosotros lo hacemos notar. Sin ellos tener la culpa, nosotros ya nos vamos al hecho, digamos, Ujú. y no pensamos primero lo que debemos decir. Esa parte. Claro. Y ahora que lo hemos conversado, ¿no? Me has conversado un poco de tu rutina, tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué estás sintiendo, por ejemplo, en este momento con todo lo que has hablado? ¿Has conversado con alguien de esta manera, de este tema antes, con tu esposo quizás, la familia, o es primera vez? Es primera vez que lo hago. No había acudido antes a ninguna persona, digamos, que me hubieran por lo menos dicho, o yo me hubiera dicho, tengo que ir, digamos, a buscar ayuda. No, es la primera vez que lo hago, así que es bueno saber que existen personas que no pueden escuchar y que no van a ir a divulgarlo, digamos, todo lo que uno dice, porque a veces eso es el miedo de uno como paciente, a veces, o como estando así en una charla con un profesional, de que va a ir a decir algo, digamos, y lo van a etiquetar a uno diciéndole, no, pues si está enferma, esa fue al psicólogo, digamos, así dicen, ¿no? Y Ujú. creen que las personas que van al psicólogo siempre es porque están locos. O sea, tienen ese pensamiento, la sociedad, que cuando uno va a un psicólogo es porque está loco, digamos. Pero en Ujú. realidad son muchas cosas que uno puede presentar o tener sentimientos, pensamientos que no van a llegar a ser un,
de locura, digamos, porque si no, todos estuviéramos locos como pensamos, actuamos, digamos, ¿no? Ujú. ¿Vos pensabas de esta profesión así antes de estudiar o no? La verdad es que sí, por las etiquetas que tenía y lo que se escuchaba, uno piensa, digamos, que el psicólogo es para atender a personas con enfermedades mentales. Ujú, Y en realidad, como voy avanzando, digamos, y lo que voy aprendiendo y adquiriendo información, es mucho más interesante que tratar a un enfermo que tratar a un sano. O sea, ujú, porque por el sano uno puede llegar a otras personas más sanas y ya los demás pueden llegar hacia los enfermos, ¿no? Que en ujú, realidad ellos se creen tal vez algunos enfermos, en realidad no lo están, simplemente tienen otros pensamientos, entonces otras actitudes, porque como no todos somos iguales, no podemos pensar iguales, así que tenía ese pensamiento más o menos yo, sí, pero ahora con todo esto destapa otra realidad, digamos, como los mismos licenciados nos dicen, nos inducen a que nosotros no tratemos la enfermedad, sino tratemos la salud, ujú, ¿no? Eso es lo que he aprendido hasta ahora. ujú. Claro. Y mi pregunta es, ¿por qué no acudir a un psicólogo cuando empezaste a sentirte así en cuando empezaste a tener esos sentimientos, por ejemplo, de alejarte de las personas, estar muy cansada, sentirte triste a veces? La verdad es que aquí en mi pueblo donde vivo no existen profesionales así. Hay un profesional de psicología aquí, pero trabaja en defensoría y como que anda saturado y no atiende casos particulares porque ya tiene, digamos, un trabajo, un rol Ujú, y debe ser cansador porque tiene que abastecer para toda la población, claro. más que todo infantil, digamos, porque llegan los casos de demanda, de todo, entonces no existen esos profesionales. Y como ya yo empecé a viajar, conocí a otros profesionales, a ustedes, digamos, que no solamente usted, hay otros compañeros de ustedes que conozco igual, los propios licenciados que nos pasan clase, entonces fue interesante saber de que existen profesionales mucho más capacitados que nos hacen ver la realidad diferente. Ujú, claro, Por eso claro, me parece interesante. ¿Y te gustaría que nos reunamos más seguido? ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo que tuvieras para que nos reencontremos? Tomando en cuenta de que me decís que has sentido, te has sentido mejor o nunca lo has hablado con alguien, todo esto que estás sintiendo. sí, me encantaría, la verdad es que me gustaría mucho porque cuando uno va a ser un profesional en psicología, recomiendan, digamos, los mismos licenciados que uno acuda a un psicólogo. No, no es preciso estar mal, pero sintiéndome así con estos malestares, a veces que me proporciona todo lo que es el entorno laboral, social, educativo, entonces me gustaría, y bueno, y ahora el problema es que casi no tengo disponibilidad de tiempo, porque como vivo en provincia, este, ir hasta Santa Cruz es complicado, Ujú, pero los sábados en la tarde podía quedarme un rato, una hora, digamos así, y poder charlar más, mucho más a profundidad, digamos. ujú. ¿Te gustaría que sea más presencial que virtual? Sí, en esa parte sí, porque así uno conoce, digamos, a las personas y hasta conoce hasta los propios movimientos y como dice, en la vista uno conoce también a las personas y los gestos que le muestran, porque si bien uno puede hablar, pero si la otra persona, digamos, por ejemplo, usted está mirando para otro lado y yo hablando, como pensaría que no me está tomando atención, ¿no? Ujú, Si fuera así, diría yo en esa parte, me va a escuchar, digamos, ujú. también, ¿no? Claro, claro, es más cómodo también. Sí, es más cómodo, Bien, es interesante. ujú.
Entonces, bueno, vamos casi 45 minutos de sesión. No sé si querrías conversar de algo más que quisieras comentarme. Bueno, también en este últimos momentos, en estos últimos meses que he pasado y de otros factores como uno tiene que adaptarse son los cambios en lo, ¿cómo se llama? En la parte del gobierno, digamos, muchas cosas influyen, entonces como que a veces uno piensa, digamos, si voy a poder viajar porque no hay gasolina, ¿no? Entonces, muchos factores que lo llevan a uno a pensar tales situaciones que le crean síntomas que uno ni siquiera a veces siente bien o comprende bien lo que hay, porque somos, digamos, somos vulnerables a cualquier situación nosotros. Y yo, por ejemplo, recién nomás no es que pasaron los bloqueos, Ujú, yo iba desde aquí, tenía que hacer transbordo y era demasiado estresante para nosotros, o sea, el miedo que teníamos al pasar por ahí tarde en la noche, la situación que podíamos haber encontrado, también fue una parte que nos molestó, digamos, que me molestó y yo llegué a pensar y yo dije, ¿por qué estoy haciendo tal sacrificio de ir desde aquí, digamos, hacia allá? ¿Por qué no hay, digamos, aquí en mi pueblo el así donde poder estudiar, digamos, porque oportunidades aquí no hay. Y las autoridades como que les da igual, digamos. Entonces, uno se siente impotente también a eso, y esa situación, porque se enoja uno. ujú. Y las rabietas que uno tiene, pucha, lo llevan a tener bajones en el rendimiento, digamos. Dice, ¿por qué voy a ir a, por ejemplo, a ponerme en riesgo, digamos, estando mi hija, mi familia aquí? Cualquier cosa me puede pasar y el aire nosotros. Y cómo quedan ellos, digamos, la familia. Entonces, es un poco, en esa parte es preocupante y uno con lo que se carga uno lo lleva a fastidiarse, a enojarse, digamos. Ni modo, pues a veces tenemos autoridades que no logran solucionar todo lo que uno quisiera. Nadie es perfecto, más uno no quiere que lo sean, pero el que ellos colaboren, digamos, solucionando esos problemas ayudaría mucho también. Ujú. Pero es algo que no podés controlar, ¿no? Es algo que no dependen de lo que vos podás hacer. Y esas cosas también te angustian, te frustran. ¿O cómo podrías mejorar esa situación, por ejemplo? ¿Cómo pensás que podrías mejorar esa situación? Bueno, ya sería después, digamos, uno cree que uno puede solucionarlo llegando a cargos más elevados, digamos. Por ejemplo, siendo un profesional, trabajar en instituciones públicas, parte desde ahí que uno vaya cambiando la mentalidad de las personas, como no lo de los que hacen el bloqueo, digamos, porque son personas que causan problemas, pero algunas son personas que no saben racionar. Yo me he encontrado con muchas personas ahí en ese bloqueo, que ellos dicen, nosotros estamos obligados a Ujú, bloquear. Entonces, a veces como que la responsabilidad creemos que ellos por joder, digamos. Y hay personas que no saben lo que hacen porque simplemente le dijeron vayan. Entonces, eso a nosotros nos frustra porque nosotros queremos hacer algo, pero si hay personas que no saben comprender lo que uno les quiere decir, ujú, les va a valer, pues, digamos. Ellos van a seguir ahí haciendo, creyendo que eso es lo mejor que pueden hacer y ujú, no gestionando algo o haciendo o trabajando, por decir, porque, o sea, dejan de trabajar para ir ahí, a estar sentados, perjudicando ujú, como lo hacen, digamos. Entonces, es feo esa parte, pero hay cosas que, por ejemplo, no podemos nosotros solucionar, no podemos intervenir porque más bien se enojan y a uno le quieren pegar. Entonces,
son, ellos necesitarían ir a terapia también para comprender más lo que es el trabajo y dejar en libertad a las personas que hagan sus rutinas, digamos. No, Claro, claro. Y eso también afecta mucho tu estado de ánimo, el cómo te sentís últimamente. ¿Has sumado sí. eso a tu situación, cómo te sentís? Ahora que ya no están, por ejemplo, los bloqueos, ¿te sigue preocupando la situación del país o ya no? Bueno, en los bloqueos, o sea, lo que querían ellos era el abastecimiento de combustible. Ujú, Lo que sigue en problema, no han solucionado esa parte. Y cuando estaba, por ejemplo, las primeras semanas de bloqueo, cuando iba, era como un miedo primero, pero ya después me daba rabia. Ahora creo que ya si bloquean me da igual porque podíamos nosotros ir, claro que uno corre riesgo, pero uno puede ir ujú, así haciendo transbordo. Y bueno, la parte que me afectaba a mí era dejar a mis hijas de día, porque normal la más chiquita no quiere quedarse, y como yo viajo de noche ella queda durmiendo y ujú, me tenía que ir de día, entonces quedaba triste, quedaba inconsolable así, y su padre la llevaba al parquecito para que ella esté tranquila, entonces, o sea, cómo se va uno de también esa parte, ujú, más todavía que le cargan a uno los sentimientos, porque uno los deja, digamos, ellos chiquititos así, ujú, despiertos. Entonces es frustrante eso y ujú. penoso también. Claro, veo que eso te afecta mucho, eh, la situación de tus niñas, el que ellas sientan de que te vas y las dejas. ¿Cómo has manejado eso en estos dos últimos años? Eh, es un poco complicado hablar de eso porque cuando ellos son grandecitos y están acostumbrados a uno, por ejemplo, estar todo el tiempo ahí con ellos, y de pronto uno empieza a viajar, digamos, y ellos se quedan, como que ese día se sienten tristes y uno allá, digamos, pensando, ¿qué estarán haciendo? ¿Habrán comido? ¿Habrán hecho sus cosas? Entonces, uno en esa situación es complicado de explicar los sentimientos que uno tiene cuando está ahí, quizás hasta no está con todo las intenciones del aprendizaje porque está pensando en otra cosa, en los niños Ujú, y afecta demasiado. claro, me imagino. ¿Es algo que querrías que conversemos en esta sesión o en una siguiente sesión? ¿O te sentís lista? Porque me decís que es algo difícil de conversar. ¿Es por las emociones que sentís, por lo que sucede o porque todavía quizás no sentís el de compartirlo conmigo? Bueno, ahorita ya, cuando empecé todo esto a estudiar, así a viajar, era mucho más complicado, digamos. Pero ahora ya, como ellas fueron creciendo, como que ellas están entendiendo un poco más de lo que yo estoy haciendo. Y yo siempre les hablo, digamos, les digo, es por una buena causa. De aquí a un tiempo ya no voy a viajar, entonces le digo. Y ellas como que intentan comprenderlo y eso me gusta de ellas, porque dicen, ah, sí, ya está bien. Y les digo, pórtense bien, un día aunque sea, pórtense bien, porque a veces padres se enoja y las retea, pero le digo, pórtense bien, aunque sea un día. Ya en la noche yo llego y ya de nuevo, digamos, hacen su pancho a veces, pero, o sea, me ha ayudado mucho en esa parte donde él eh, le hace cosas de distracción a ella, porque es normal, a veces ella casi no sale, una va al colegio, digamos, pero la otra para casi siempre aquí. Y, y le dije yo, tenés que poner de tu parte para que ellas no se sientan tristes, y las lleva así a pasear. Está más manejable porque están más grandecita, pero uno como madre nunca va a dejar de preocuparse, ¿no? Y ese Ujú. sentimiento, esa preocupación siempre la va a tener. Entonces, me gustaría hablarlo más adelante, esa situación, cómo me pudiera colaborar en eso para que
deje de pensar tanto en eso para poder concentrarme en lo que verdaderamente quiero, aunque sea por una hora, porque paso clase, digamos, 3 horas y Ujú, no es mucho, digamos, ujú. pero sí me gustaría hablarlo más adelante para que yo pueda llevar una vida más tranquila, de aquí en adelante tomar otros consejos, sabiendo que tal vez en algo estoy fallando y eso me está causando estos malestares que tengo. Sería interesante, de verdad. Buenísimo. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo en que si tenés el tiempo para poder reunirnos de manera presencial, me decías que viajabas el viernes en la noche para llegar acá, durante toda la noche viajar y de ahí venir a la universidad y luego volvés a la universidad, de la universidad a tu casa, ¿así es? Sí, salgo de la universidad al mediodía y después del mediodía almuerzo y de ahí otra vez me regreso. Llego aquí a mi pueblo en la noche. Ujú. ¿A qué hora salís de tu pueblo para venir? A las 11:30 de la noche, casi a la medianoche salgo para poder llegar a por lo menos 6 de la mañana. Y en ese lapso de tiempo hasta tus clases, ¿cuánto tiempo tenés y qué haces ahí? Me quedo ahí nomás esperando porque no tengo así familiar cerca que viva por ahí. Vive, creo que como saliendo de ahí 3 horas de la ciudad, bien en el centro. Ujú, Entonces, hasta para ir allá y volver, digamos, a la universidad, o sea, por eso me quedo ahí nomás, hago hora, digamos, si tengo que estudiar, estudio, si tengo que leer, leo, de ahí ya, de ahí nomás me voy a la universidad, busco que desayunar y de ahí me ujú. Y luego ¿a qué hora salís de la universidad? a las 11:30 salgo, casi 12 a veces con lo que uno sale hasta afuera, Ujú. casi a las 12. ¿Y almorzás por ahí cerca o? Sí, ahí a veces me quedo al frente de la U, a veces llego a la terminal, por ahí busco almuerzo, o sea, esos cambios también de alimentación, que normal pues, se acostumbra en su alimentación y allá es otro tipo de alimentación, quizás no es muy saludable en algunos lugares y me hacen, no sé, doler el estómago y de ahí me duele la cabeza igual, así siempre casi llego aquí a mi casa, Ujú, digo casi siempre porque el sol cuando salgo de la U, porque llego de día, digamos, en la mañanita, y no veo el sol hasta que entro a la U. Allá cuando salgo, está fuerte a veces el sol y me expongo a eso y me duele la cabeza y así me vengo. O sea, llego aquí a veces con ese dolor de cabeza, sí. ujú, No sé si es el cansancio, el poco dormir, porque en la flota casi no se puede dormir. Entonces, los pensamientos que uno tiene, la familia, o sea, varias cosas en uno y ujú. le causa ese malestar, digamos, al menos a mí me causa, digamos, eso, dolor de cabeza. Claro, me imagino, me imagino. Bien, si gusta, podemos conversar en una siguiente sesión, o te gustaría decir algo más. No, está bien por ahora. Me encantó como charlar con alguien, conversar, por lo menos sentirse un poco, o sea, sacar un poco de lo de uno de adentro que siente. A veces no se puede con cualquier persona, ni con tu pareja, ni con un familiar, a veces Ujú, no se puede eso, sacarlo del todo. Entonces, un profesional, usted es súper, digamos, para mí fue bueno y me gustaría seguir viéndola, tratar. muy bien. Para mí igual ha sido un gusto conversar y conocer un poco más de, de su vida y de lo que pasa todos los días. Y ya en una siguiente sesión podemos seguir conversando también. Entonces acordamos el próximo sábado. Sí, me encantaría, de Muy verdad. bien. Ha sido un gusto, Daniela. Gracias por contactarme. Gracias. Cualquier cosa igual, me puedes contactar durante la semana hasta que nos volvamos a encontrar en la siguiente sesión para que podamos charlar si es que necesitas charlar
de algún tema en específico y ya podemos continuar en la sesión también. No hay problema. Está bien, muchas gracias. Agradezco su tiempo, de verdad, lo necesitaba. Gracias. Ha sido un gusto, que tengas buenas noches. Igualmente, buenas noches.